tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a la Escuela Emocional de todas las tardes. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es martes y vamos a compartir la frase correspondiente al día de hoy. La lluvia que estorba al vendedor de helados es la misma que bendice a quien vende paraguas. No todos los días fueron hechos para favorecerte y eso está bien. Es bueno pues tomar en cuenta que todos los días no son color de rosa, hay tonos muchas veces que no nos agradan, pero son parte de la vida misma. Bueno, el día de hoy, mis amores, nos vamos a un tema muy complejo. Los hemos titulado Debate Jurídico y nos vamos acerca de caso Jenna Saibar, casi 30 años o ya 30 años de este trágico acontecimiento. Y hoy pues vamos a tratar todo lo relacionado a este caso que estremeció y que sigue pues de una forma u otra una herida pues bastante latente y presente en la sociedad dominicana. Y hoy vamos a tratar este tema desde el punto de vista jurídico, así como ese impacto a nivel social. Para tratar este tema tan interesante tenemos aquí a tres queridos colegas. Está el licenciado Carlos de los Santos, él es abogado, especialista en derecho civil, laboral y penal. También aquí con nosotros el doctor Juan José Pérez Díaz, él es médico, nefrólogo y abogado. Y con nosotros también en casa el doctor Manuel Vélez Figueroa, también abogado y especialistas en materia penal. Y con ellos vamos a navegar, a caminar, a transitar por este mundo lleno de complejidad. Caso Jenna Saibar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bien, pues solamente agradecerte de mi parte la gentileza siempre de tu invitación a este tan escuchado programa. Siempre la intención de llevar al público, ¿no? Con palabras llanas, precisas, un tema de tan importancia como ha sido este tema de Jenna Saibar que nos ocupa en el día de hoy. Sí, para mí de verdad es un inmenso honor poder compartir con usted y también con los demás colegas esta tarde, que estoy pues completamente consciente que se va a llevar mucha luz a toda la sociedad dominicana. Colegas, podríamos hablar de que puede existir o existe un antes y un después del caso Jenna Saibar. ¿Qué opina Ángel? Sí, yo entiendo que existe un antes y un después después de este caso, porque este fue un caso que consternó a la sociedad, a la República Dominicana, ese hecho que pasó ese día 3 de mayo del año 1996, que la sociedad tomó conocimiento primero del desaparecimiento de Rafael Jenna Saibar y luego entonces con la confirmación de este hecho, que fue un hecho tan notorio que consternó a la sociedad. Entiendo que sí, que hay un antes y un después. ¿Y usted, doctor, qué opina? Sí, es correcto. Hay que entender, ¿no? Porque debo hacer un señalamiento en el término de que fue un tema que ocurrió hace muchos años. Probablemente muchas personas no saben a ciencia correcta qué fue lo que ocurrió en esa ocasión, pero básicamente un asesinato de un niño, ¿no? Consterna a la sociedad en términos generales y permea todos los sentimientos y estamentos de la sociedad dominicana en todos los términos, en virtud de que fue un asesinato muy cruento y no solo por eso, sino que por demás envolvía un grupo, una clase social muy particular que no era lo que generalmente se podía ver. Si una clase social media alta o alta, con algunos intereses, pues se habla de que había condiciones propias en donde el poder tenía que en ese momento intervenir. Yo creo que es oportuno conversar sobre el tema y hacer referencia importante sobre el tema, hacer algunas connotaciones específicas sobre este tema en particular, porque a mi juicio muy particular, reitero, es un tema que es un referente en la región. Nunca antes había pasado una condición como esta. Y bueno, hay muchas aristas por donde cortar ahí. Cuando nosotros empezamos a conversar de este tema, yo como médico me gustaría y voy a enfocarme en tratar el tema psicológico de esta persona que nuevamente busca la reinserción en la sociedad. Yo creo que eso es muy importante.
porque conocer todo lo que pasó ya es apto conocido por muchas personas, mucha gente quizá en aquella época no tenían o eran muy pequeños y no conocían lo que había ocurrido, pero sí, ciertamente el conocer del caso tiene esa importancia. Entonces tenemos que saber en ese mismo orden la connotación en la sociedad, qué pasó y cómo la sociedad se vio afectada por esta situación. No solamente eso, hay que tomar en cuenta ahora que no solamente la pena que comulga el reo, sino sencillamente que a los 30 años nosotros podamos establecer que esta persona tenga la posibilidad de reinsertarse nuevamente en la sociedad. Hace unos días, el día pasado, escuché a un comentarista que hablaba y puntualizó que lo que le podía mejor convenir a esta persona era irse del país, o sea, salir del país. Yo no creo así, yo creo que tenemos que enfrentar esto con mucha responsabilidad. Entonces yo, como médico, en su momento me refiero, amplío más sobre la parte de cómo yo entiendo que deberíamos buscar la forma de una reinserción adecuada en la sociedad conforme a lo que ha acontecido. Hablar del nuevo sistema penitenciario es importante. Cómo la sociedad debe entender que no solamente poner preso a una persona como un mecanismo de coerción y de presión, sino que hay algunas condiciones sociales que deben de darse para que no haya ese tipo de condiciones, evitándolas. Siempre la van a haber, obviamente, pero podemos minorarla. Eso es la percepción que tengo. Ahora, como te decía anteriormente, son muchas las variables que debemos estudiar en este caso como un referente importante a los fines de que podamos aprender. Me llama la atención esa parte, doctor, que usted acaba de compartir con nosotros y quiero hacerle esa pregunta directamente. ¿Considera usted entonces que República Dominicana está preparado, sí o no, para ver pues la libertad de Mario? Bueno, hay que analizarlo a profundidad, que ciertamente, como te decía anteriormente, existen variables para eso. Y te reitero que no solamente es la sentencia que condenatoria para este reo, sino sencillamente que ya la cumplió, perfecto, pero que la haya cumplido no implica el hecho de que psicológicamente esté curado. Voy a referirme desde el punto de vista médico-psicológico, si se quiere, a una condición que se llama o que se conoce, descrita ya por algunos médicos ingleses. De lo que se trata es la tríada, se llama la tríada fatídica. De Frankel. Sí, habla de esa tríada donde convergen tres condiciones psicológicas en un paciente. ¿Y cuáles son esas tres condiciones? El paciente puede tener rasgos narcisistas, puede tener rasgos maquiavélicos y puede tener rasgos de psicopatía. Por vía de consecuencia, hacer una evaluación exhaustiva para lograr analizar previamente cómo está el individuo. No quiero decir en este orden de que no necesariamente está el caso de Llena Saibar, en el caso del inculpado, tenga esa condición. Pero lo que sí quiero explicar es que antes del reo salir a la calle e insertarse en la sociedad, hay dos factores importantes: cómo la sociedad hace receptividad y cómo él se adecúa a esa condición. Y tiene mucha importancia el seguimiento que se le va a dar. ¿Quién le da el seguimiento? A tales fines, entonces hay un ente jurídico, un sujeto procesal muy interesante que interviene en ese proceso, que es el juez de ejecución de pena. Ese es el enlace entre la sociedad y lo que pasa allí en la cárcel, ¿no? En el centro de reclusión. Tenemos que buscar la manera de que esa persona sea bien estudiada previamente desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, que pueda reinsertarse apropiadamente en la sociedad, que conozca su responsabilidad, que conozca del hecho que ha acontecido, que tenga conocimiento pleno de que ciertamente tiene que reestructurarse y de que es así. Menciono todo lo anterior porque me preocupó mucho el tema de que tiene que irse del país. No lo veo así.
¿comprende? Sino que tenemos que implementar los mecanismos necesarios para evitar que se tenga que ir. Colega, el doctor ha compartido muchos puntos que son complejos, igual que Ángel. Quiero escuchar su opinión. Bueno, particularmente partiendo de la premisa de lo que es el caso Jenna Saibar, que nosotros vivimos, la sociedad dominicana lo vivió en su momento, ya que es un caso sumamente emblemático y que en su momento fue el único que se le dio una publicidad tan notoria que en los televisores dominicanos se veía este juicio, cosa que nunca se había visto algo de esa naturaleza. Este es un caso que envuelve directamente clases sociales, clase social alta en este caso, familia involucrada en un hecho. Este es un caso que real efectivamente nosotros lo vemos quizá como un caso muy, de extremo horrendo y esto, pero en nuestro país vale significar que existen casos similares y mayores que este. Lo que sucede es que la repercusión que dio este caso conllevó a que hoy en día se esté cuestionando el hecho de que sí se podría esta persona salir ahora el 5 de mayo que cumple 30 años. Yo le digo, yo como abogado criminalista de más de 20 años de ejercicio, yo le puedo decir que yo no he visto ni siquiera en más de el 10% que cumplan la totalidad de la pena. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un código procesal penal y se habla también de libertad condicional. Nuestro país dice que la libertad condicional tiene una serie de requisitos que a usted lo pueden condenar a una pena aflictiva de 5, 10, 20, 30 años y usted solicita la libertad condicional después que cumple la mitad de la pena por lo menos y un día más. Claro está, esto también vuelve que tiene que tener ciertos requisitos y nosotros nos preguntamos, ¿tenían los requisitos adecuados tanto Moliné como hoy Jenna Redondo también tenían esos requisitos? Y nosotros entendemos que sí. ¿Por qué? Porque personas estudiaron dentro del penal, se hicieron profesionales. No existe un ápice de que puedan decir que estas personas tuvieron desorden en las cárceles que tuvieron. O sea, llevaron una conducta dentro del penal y todo esto. A todo esto se le suma el hecho de que fue un crimen horrendo que todos sabemos de una naturaleza, estamos hablando de 34 estocadas. Pero niño. A un niño de apenas 12 años. Es difícil. ¿Qué habla esto? El doctor también quizá me secunde o no. Cuando existen este tipo de asesinatos, hay mucho odio. Es un caso de odio. No estamos hablando de una persona que usted le dio un tiro, que usted la tiró. No. Estamos hablando que usted tuvo el coraje, tuvo la gallardía de darles 34 estocadas a esta persona. Odio. Es bastante cruel, ¿verdad? Y horrendo. Entonces, nos vamos al punto también de las edades de estas personas. ¿De qué estamos hablando? De estos autores de estos hechos. Eran casi adolescentes, 18, 19 años en el momento que cometieron estos hechos. Entonces, hoy en día, este personaje cumple 30 años el 5 de mayo. En su totalidad. La totalidad de 30 años. Entonces, ¿qué la sociedad tiene que ver? Él cumplió. ¿Qué tiene que hacer la sociedad para...? No tiene que hacer absolutamente nada. Él cumplió su condena y por lo tanto, él debe ir como un ciudadano libre porque él cumplió con su condena. Ahora, la condena moral nunca y psicológica nunca la va a poder cumplir porque eso está en los corazones y en la mente de todo el que vivió esto. Sin embargo, permíteme señalarle lo siguiente, con el perdón. Sí, ciertamente como lo dice, estoy totalmente de acuerdo. Porque está hablando del punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico ya cumplió. Es que hay una memoria social. Mi preocupación como profesional de la medicina, que los médicos tenemos igual que la jurídica, son ramas de la sociología. Claro. Nosotros somos sociólogos también. Entonces, como sociólogo, apoyándome en esa rama, me preocuparía sobremanera la reinserción, y reitero, en la sociedad. Porque me decía ahorita de los santos, de que, óyeme, hay que cuidarse de los bullying. Hay gente que ha matado por un bullying.
¿Sabía? Cuando él vaya a un sitio que le puedan Claro, no estoy tratando de hacer una especie de analogía con lo que me explica y el bullying, porque ciertamente hay gente que por un bullying te matan. Es más, que matan a la gente fíjate ahora mismo lo que acaba Hasta de por pasar en un roce. Santiago. Hasta por un roce. Fíjate lo que ha pasado en Santiago, eso es Vehículo. una barbaridad. ¿Comprende? Entonces, hay que saber manejarse en ese orden. Yo creo que en realidad no conozco cuál es el mecanismo, lo desconozco en términos precisos de cómo lograr que este individuo lleve una evaluación psicológica constante, grupos de apoyo, ¿no? Que le ayuden en esta condición, básicamente, porque no es el hecho de cumplir los 30 años. Si Que tú lo después cumplís, ahora vamos a ver qué pasa el para que otro no reto. reincida. El Para que otro no reto. reincida. Hay un asunto que hay que tener en cuenta, es el tema de que hay cosas que dependen de él, de Mario, y hay cosas que van a depender de la sociedad, de cómo la sociedad lo va a recibir ahora. Ahora lo que tiene que hacer es, después de él pasar este proceso, vivir todo ese tiempo en la cárcel, el buen comportamiento, como dijo Manuel Antonio Vélez, en la cárcel debe tratar de tener un buen comportamiento ahora en la sociedad, porque la sociedad lo va a estar a él vigilando, lo va a estar chequeando a ver cómo se comporta. El comportamiento de él en el tiempo que va a tener en libertad. Va a cobrar su libertad, las autoridades van a cumplir con la sentencia, que ya se va a agotar su procedimiento para darle su libertad, pero entonces cuando él esté ya en la calle, vamos entonces a ver cómo él se va a manejar en la calle, cómo se va a comportar y también cómo se va a comportar la sociedad. Es complejo el caso. Dígame, colega. Lo que sucede es que tenemos que centrarnos en algo muy importante. ¿Quiénes son estas personas? Porque este mismo tema no se dio cuando liberaron a Moliné. Aquí se está dando este tema mayormente con esta persona. Pero, ¿cuál es la situación? ¿De qué lo acusan a él? Esto es un crimen particular. No estamos hablando de una persona que andaba en la sociedad matando gente y atracando. Esto es algo particular. Colega, usted como que me está trayendo muchas controversias aquí. De eso. Es un crimen particular. Usted me quiere hablar de esa manera. Sí. Es que usted no está entendiendo, colega, no está mirando la magnitud de esa situación y que todavía, a pesar de haber pasado 30 años, la herida sigue abierta en cada corazón dominicano. Sí, señor. le reitero. Sí, señor. Mire de dónde que partimos de la premisa de lo que es lo particular. Lo particular estamos hablando de que es una persona, o sea, estamos hablando que esta persona la están acusando de haber ultimado a un joven, un crimen horrendo de por más, que eso nunca se le va a quitar a nadie. Estamos hablando de un niño de apenas 12 años que fue vilmente asesinado, amordazado y llevado a un río. Estamos hablando, pero de esta persona. O sea, no estamos hablando de que yo no con esto no estoy justificando el crimen que él cometió, porque eso ni siquiera una enajenada mental lo va a justificar. Lo que estamos hablando es que nosotros estamos partiendo y que cómo esta persona va a salir a la calle, pero él salió a la calle. Aquí básicamente, eso es una pregunta que quizá no se ha hecho nunca, porque se ha especulado sobre los motivos que llevaron a esta persona. Tú sabes que esos motivos nunca lo van a poder establecer, porque lo que han tirado es patada de cosas, que fue esto, que fue lo otro, para tratar de buscar cosas. En el último motivo que se significó, que vimos en las redes recientemente, fue un preso donde estableció un motivo que ahora mismo no quisiera tocarlo porque es un tema muy delicado, que fue el motor que dio a raíz de esta persona planificar, porque esto fue planificado, fue un hecho planificado. O sea, de planificar esto por algo que él vio y que ellos no querían, porque la sociedad en ese momento también a estas personas que están en la otra onda, como dicen, se veía algo muy horrendo y ellos trataban de silenciarlo. Eso lo dijo un compañero de celda de Moliné, que él le confesó el motivo del por qué. Él vio algo que no debió ver y que ellos quisieron silenciarlo. Pero ahí hubo motivo hasta de un acto satánico donde participaron varias personas. Ahí hubo motivo de que ellos querían pedir un rescate y que cosas. De todo se habló, pero aquí lo único cierto es que estas personas purgaron su condena, que fueron sentenciados, que también son la otra pregunta que quizás se han hecho. ¿Por qué a él 30, a Moliné 20? Dice, no, porque el otro fue coautor. ¿Qué era un coautor?
No fue una complicidad que él lo ocultó eso y que lo yo, no. Fue que él, conjuntamente cometieron el hecho. Es tan así que... Sí, doctor, pero hay un punto que usted tiene que tomar en Sí. cuenta. ¿Cuál es el punto? ¿Qué era él del niño? Usted no Era está su hablando que era primo. un enemigo, usted no está hablando que era una gente distante, era su Era su primo, primo. Pero Era su estamos hablando primo. que lo ¿Y ultimaron. quién dio la de 34. puñalada? ¿Quién fue que la El dio? primo, El Mario. primo, doctor. Fue el primo. Fueron ambos cometieron el hecho. Ambos tenían que estar condenados. Y en la actualidad, si esto se hace, por ejemplo, con la nueva legislación que viene en agosto, yo estoy seguro que 80 años han sido poco para esta persona porque fue un crimen sumamente horrendo. Pero entiendo que la participación tenaz de ambos debieron ser juzgados de forma igual, ya que según el expediente, este niño fue secuestrado. ¿Y dónde estaba ese niño secuestrado? En la casa de Molinés. ¿En dónde estaba? En un vehículo en la casa de Molinés. ¿Quiénes lo hicieron? Fueron ellos. Mientras uno le tocaba y otro lo agarraba. No estamos hablando que fue que él ayudó a ocultar el cadáver. No, él participó de forma directa al asesino. Entonces, no puede ver de que de complicidad. No me hable de complicidad. Usted participó igual que la otra persona y debieron ser condenados a ambos a la misma Bueno, pena. eso tenía que, Lo que pasa- eso tenía que valorarse en el juicio de Lo fondo. que Exactamente. pasa es que, como dice Juan José, eso ya es cosa eso juzgada. exacto. Eso ya es cosa Ya, juzgada. eso ya. Hubo un juicio oral público Sí, contradictorio. pero como la persona estamos fue- tocando todos los puntos de lo que es este caso per se, yo quise tomar eso porque ese es el interrogante que uno tiene. Porque no solamente que Mario va a salir ahora y que cómo lo va a ver la sociedad. Estamos hablando de una persona que cambia mucho su rostro en 30 años. Son 30 La años. gente, claro. la gente se da cuenta, olvídese. La persona que lo Mira, conoce. mira No, que- no, mira no, que La pasa. persona que lo La gente conocen, quizás me lo ponen ahí, yo no lo conozco. Y yo, No, y no, el la caso, gente oye, se da de la cuenta. televisión Lo vi que, de lo que cosas. pasa es que La gente se da quizá tal vez Él no va a andar así, ese tampoco 5 de se mayo puede. que él tiene planeado salir de la cárcel, hay posibilidad que la prensa pueda ir allá. Posibilidad no, tú La sabes que prensa eso vaya es... allá. el tema es- Ahí va a haber que agotar un medio, El un tema contingente es, de a seguridad mi con juicio, razón a ese eso como- tema. Eso es como un tatuaje. Ahora mismo Yo lo eso es un veo así. tatuaje. Yo lo veo así. Es- Si Explíquese, tú doctor. te voy a explicar por qué. Lo veo Que así. tú tienes datos tuyos, ¿verdad? Biométricos, que dicen quién es el doctor de los Santos. Yo busco un trabajo. Y si voy a buscar un trabajo, me van a pedir mi cédula. Y me van a pedir una carta de buena conducta. O sea, eso tiene un background atrás. Claro. ¿Cómo yo puedo limpiar ese background ahora? ¿Cómo yo puedo ir y que no me discriminen en un trabajo? O sea, es un tanto difícil. Entonces, tenemos que valorar esa parte. Yo puedo hablar sobre ¿Cómo eso. nosotros podríamos lograr eso? Cuando a ti te hablan de que tú tienes una ficha, es una ficha que tienes. Y tú de una vez te preocupas y sales para el palacio a resolver el problema de la ficha. Imagínate tú. Imagínate, es una Con ficha una situación así. social, Social, prácticamente. es Que más difícil. estamos hablando de una Podemos ficha de lograr. gran magnitud. No es tan sencillo. Ciertamente sencillo no la va a el caso. pasar bien para nada, pero los procedimientos son sencillos. Por ejemplo, en la actualidad, uno diría, bueno, ya el 5 de mayo lo van a poner en libertad. Sin embargo, no es tan sencillo como eso. Hay que hacer un procedimiento. Hay que solicitar al juez de ejecución de la pena su libertad por cumplimiento de la pena. O Entonces, sea, doctor, perdón que le estoy interrumpiendo. O sea, que existen algunas situaciones que pueden impedir que él salga a la calle. no tan así, pero no opera de forma automática. No es ya usted cumplió, venga para la Ajá, calle, se no, va. porque hay que hacer un procedimiento. Obvio, y sí, un Entonces, protocolo. el procedimiento, el protocolo que se lleva es el siguiente. Se le solicita al juez de ejecución de la pena, se le somete el expediente, la sentencia y todo, y desde la medida de coerción hasta la última sentencia, y se le somete lo que se llama la libertad por cumplimiento de la pena. El juez de ejecución de la pena, mediante auto, ordena su puesta en libertad. Posteriormente a esto, ¿qué se hace? Esta persona, el condenado, el que ya ha cumplido, a través de su abogado, él mismo solicita al procurador de corte retiro de la ficha. Tiene que preparar todo esto, entonces lo van a quitar porque eso es algo que es un derecho que le asiste. Esa ficha no va a estar permanente, ya yo cumplí, no tengo que tener esa ficha. Entonces él va a solicitar el retiro de la ficha y ya no va a estar fichada. Con relación a que se vaya para Estados Unidos, que se vaya para Pekín, esto lo va a perseguir el resto de vida hasta para la China que él se vaya. Pero él tiene, claro está, aquí hay un asunto que no es tan fácil evadir su responsabilidad psicológica y personal. ¿Por qué? Porque estamos hablando que él está dentro de la familia del ultimado.
O sea que él es familia de la familia del que él ultimó. Sí, de la vi- Entonces de la siempre víctima. los demás van a tener conocimiento dónde está o dónde no está. O sea, van a tener conocimiento porque es una misma familia. Cuando existen estos casos familiares, los casos más horrendos son cuando está involucrada la familia, cuando hay feminicidio, cuando hay Sí. matricidio, parricidio. Toda esta situación son muy horrendas porque nunca el flagelo, el dolor que deja, no es fácil usted curarlo porque es que siempre va a quedar ahí. Y eso es lo que pasa. Ángel, desde tu punto de vista, ¿consideras tú que fue suficiente esa condena de 30 años para una situación tan atroz, un crimen tan atroz? Bueno, tú sabes que con relación al tema de los 30 años, eh, los imputados fueron juzgados y fueron condenados a 30 años, 20 y 30 años, porque en esa época existía lo que es el antiguo código. Entonces, la pena máxima que existía eran esos 30 años. Si hubiese sido en la actualidad ahora mismo, con la ley de armas, como me dijo ahorita Manuel Antonio Vélez, esos años pudieran aumentar en el tiempo, pero ellos cumplieron con relación a lo que son sus 20 años, Moliné, y sus 30 años, Mario, en cuanto a lo que es el aspecto legal. Ya con relación a lo que es el aspecto ya psicológico, moral y la sociedad, ya esos tipos de condena. Porque muchas veces hay gente que se acuerdan todavía, como dijo bien usted ahorita, se acuerdan de ese 3 de mayo de 1996 y ese dolor todavía queda latente en la mente de la ciudad y de los dominicanos. Tú sabes Doctor, que hay un señalamiento que quiero aprovechar, sí. creo Sí. que es oportuno. Es el tema médico forense. Me parece muy interesante conversar un poquito sobre el tema a propósito del caso, porque en lo médico forense en ese momento Ujú. se dieron muchas falencias y eso en algún momento soslayó la verdad y no ayudó en la verdad. ¿De acuerdo? Aunque se logró una pena como se había pretendido por el Ministerio Público. Sin embargo, en lo que es la cadena de custodia, para poner un ejemplo, no fue bien sobreguardada. En el tema de lo que es la recolección de muestras, no fue bien valorada. Y por vía de consecuencia, debo señalar que para esa época el INACIP todavía no existía. Entonces, ahora que tenemos esta posibilidad, este tipo de crímenes y demás, es más fácil poder nosotros llegar al fondo de la realidad y establecer una verdad fehaciente y correcta. Y por vía de consecuencia se puede juzgar mejor. Eso ayuda mucho al juez en la actualidad. O sea que las ciencias médicas y la ciencia forense han avanzado mucho. Ahora tenemos la forma de hacer un ADN, Ujú. por ejemplo, entre otras cosas. De manera pues que eso nos ha ayudado mucho en los momentos actuales y yo creo que es importante connotar eso como un avance en estos casos. Tomando en Déjeme cuenta, decirle sí, una aclarando al doctor ahí. Doctor, usted sabe que en el caso de ellos, es preciso traer a colación que ellos fueron confesos en cuanto al hecho, es decir, confesaron cometer el hecho. Entonces, existe una máxima jurídica en derecho que dice confesión de parte, relevo de Relevo de prueba. prueba. Ya ese tipo de peltiz que se podía realizar con relación a todo eso, si ellos confiesan los hechos y dan detalles del hechos, entonces ya no hay que buscarle ningún tipo de evidencia, simplemente hay que hacer lo que hizo el juez en su momento oportuno, a hablar de la pena. ¿Sí o no, Manuel? No solo eso. perdón, Manuel. Siento que la otra intervención que usted tuvo está muy relacionada con lo que dice el doctor y con lo que dice Ángel, y usted genera una controversia. Estoy de acuerdo con el doctor, porque usted habla ahorita de que quedaron motivos, quedó un limbo, no se supo por fin qué fue lo que pasó. ¿Hasta qué punto considera usted que ese soporte que el doctor plantea hubiera sido factible para una mejor solución en ese sentido, de que ese limbo no hubiera quedado, porque ocurrió? Fue por satanismo, fue por una Sí, venganza, precisamente por eso es que lo traigo a exactamente, colación. es lo que siento. Lo que sucede con esto, distinguida, es que no faltó aquí nada. O sea, a estas personas le dieron la pena máxima que había en esta legislación. Aquí no faltó motivo. O sea, ¿cuál es la situación? La sociedad se quedó con los motivos que la publicidad le quiso dar. Y es lo que, como uno no es un investigador y te dicen, bueno, yo lo maté porque me dijo fulana que lo mataron o perenceo. Ya, a ellos no le importa. ¿Por qué?
por lo mismo que dijo, ellos fueron autores Confeso. confesos y al ser confeso y se le aplicó la máxima, oye, la pena máxima, que todavía en estos momentos, en nuestra actualidad, es la pena máxima en caso de asesinato, 30 años. Ujú. ¿Qué sucede? Esto va a cambiar ya a partir de agosto, cuando el nuevo Código Penal Ujú. entre en vigencia, que ahí no, ahí hay un cúmulo de pena. ¿Por qué? Aquí hubo el asesinato de un menor, ya es un agravante. Participó un familiar que también es un Sí, colateral, agravante. es una persona, es un agravante. Claro. 2 o más personas, es un agravante. Con arma, es un agravante. Secuestro. Todo secuestro, o sea, todo esto lo Sustracción conlleva. de menores. ¿Y qué pasa? Hay un consenso que había que sumar todas estas penas y esta pena entrarían en vigencia y lo iban a llevar a cerca de 60 años por lo menos, Ujú. 60 años de prisión. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí, vuelvo lo reitero, ahorita se habló, bueno, que eso debió juzgarse en el juicio de fondo, pero lo que estamos tratando es el derecho en la actualidad, el derecho a la cosa con el tiempo de esa época. Si se hubiese trabajado todas estas situaciones, quizá la suerte de ambos no estuviesen así. Quizá hoy no nos pareciera que fue muy poco esos 30 años, porque ya pasaron esos 30 años. Sin embargo, ese niño que hoy cumpliría cerca de 42 años, Ujú. tuviese vida. Entonces Exactamente. nadie le va a devolver su vida. Pasaron 30 años y él va a salir. Algo Pero el otro, irreparable. ¿cuándo va a salir? Nunca. Eso es lo que pasa. Sí, pero doctor, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero la pregunta se la hice desde el punto de vista de los motivos que usted acabó de compartir, Ujú. cuando usted señaló pues que en cada uno de nosotros hay una apreciación diferente. Quizá yo puedo pensar una cosa, Ángel otra, el otro Ujú. doctor, usted. Si hubiera en esa época todo lo que existe hoy, ¿considera usted que esos motivos hubieran quedado mejores aclarados? Claro, claro. Hay situaciones, porque, por ejemplo, si partimos del punto de vista de lo primero que se estaba estableciendo, que fue un rito satánico, y mediante a eso, inclusive se tornó la idea de que varias personas participaron en el apuñalamiento. O sea, que no solamente él, sino varias personas invocaron de que era un rito satánico y que en ese momento eso era lo que se estilaba. Posteriormente, entonces se corrió la idea de que ellos lo que tenían una idea de secuestrarlo y pedir un rescate, cosa que es poco probable porque tú no vas a secuestrar a tu primo que te conoce a ti, Claro. tú conoces a ambos y a pedir un rescate como que él no va a hablar, él va a decir en su momento fue fulano que lo hizo, entonces eso lo descartamos inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Si todas las prácticas forenses que se hicieron se habían concatenado en el expediente y se había verificado, pudieron encontrarse como ese ADN de otras Bueno, pues yo personas. entiendo que la culpabilidad de autoinculparse no implica el hecho de que yo no haga una investigación exhaustiva, Eso es porque cierto. probablemente habían otras cosas ahí. Y eso es lo que quizá Eso es lo que yo le quiero decir. Lo que ella quiere sucede es que aquí explicar. el show Entonces, mediático, por ejemplo, acabar con el esquema y hacer una decirle a la autopsia en sociedad, esa sí, época era difícil. ya terminamos, mira la investigación aquí, él mismo confesó ya. Eso era lo que se estilaba, porque mientras más rápido tú sales de eso, sales de la prensa y tal cosa, que tú sabes que eso era lo que estaba en la palestra pública en ese momento. Eso es lo que estaba en el día a día. Dejaron de ver el show del mediodía, se dejó de ver y la novela por mirar esto, porque ya estaba todo el mundo atento. Claramente también habían personajes del derecho de renombre como Altair Pérez Méndez, Carlos Exacto. Balcácer. Están hablando de personajes que en ese momento y todavía hasta el sol de hoy nosotros como abogados Hay un le hacemos respeto salud. jurídico, Claro, sí, ¿no? Pues son un personas, respeto, son emblemas jurídicos. eminencias. Eso es así. Es un caso realmente de mucha Es bien repercusión, complejo, pero muy complejo. también no estamos exculpando con lo que vamos a compartir, colegas, con ustedes. Pero ustedes saben que en algunos casos hay personas que se culpan siendo inocentes. Exacto. Entonces, por esa razón, vuelvo de nuevo a tomar en cuenta el alegato del doctor. Exacto. Ahí voy. Hay una controversia ahí. Sí, Doctores, colegas, ¿sabe cuál tenemos cuál es la controversia? controversia. Mira lo que sucede. Si partimos. No estoy exculpando, No, no. Si partimos de la premisa, de la primera versión de Redondo, de lo que él estableció, nunca lo investigaron.
o no se lo, que a o él no lo nos lo presionaron, dijeron a que a él nosotros. lo presionaron. No, que lo mandaron, lo obligaron, que lo presionaron. ¿Quién? No, En ese momento, unos argentinos. no, la embajada dominicana en Argentina. Entonces, eso, ellos salieron con tu familia y se fueron. Pero las autoridades que estaban obligadas a darle una respuesta a nosotros en ese momento, nada nos dijeron sobre eso. Después, mágicamente, no fui yo que lo maté, fui yo que le di cosas. Pero primero tú dices que ella me mandó, ella me presionó para que yo hiciera esto. No buscaron un motivo, razón, ¿por qué? Porque tenía que haber un porqué. Ella, si no tuviese un motivo, no lo iba a hacer. Entonces nadie investigó eso. Era más fácil tener un culpable, o sea, ya uno culpable confeso, condenarlo y se cierra el debate. caso. Ángel, esto es un tema, señores, que genera mucha complejidad, pero es bueno pues compartir aquí con nuestra querida audiencia que aquí no estamos apuntando, ni señalando, ni enjuiciando a nadie. Claro que no. Claro, porque es así. Estamos, Eso es un análisis jurídico. estamos haciendo un análisis y un debate jurídico. Ángel, desde tu punto de vista, tú sabes que los imputados fueron condenados uno a 20 y otro a 30. Si ese caso hubiera ocurrido en este preciso momento, en la actualidad, ¿cuál hubiera sido el impacto a nivel social y cuáles serían esas penas? Bueno, con relación a la pena, como ya ha dicho en la tarde de hoy aquí el doctor Manuel Antonio Vélez, todavía hasta que no entre en vigencia el nuevo Código Penal, que entre en agosto, la pena todavía son 30 años para aquellas personas que cometan este tipo de crimen o delito, específicamente crimen agravado, son 30 años. Ya en agosto de este mismo año, a cualquier persona que cometa este delito, se le van a acumular las penas y puede llevarse una pena de 30 años y quizá más, porque se van a ir sumando los delitos uno por uno y cada uno va a tener su penalidad. Entonces, con relación al impacto social, todavía este crimen que pasó en el año 1996, todavía se siente en la sociedad, todavía desde que los medios de comunicación publicaron que Mario va a salir, que ya cumplió. Ya esto ya se siente en la sociedad siente y se acuerda de eso. Y es algo lamentable que hablemos de Mario y si hablamos de una cosa tenemos que hablar de la otra. Si hablamos de Mario tenemos que hablar entonces de Rafael también, Llena Saibal, es decir, la víctima también. Entonces eso es un problema de que se involucra uno y también se involucra al otro y la sociedad tiene que estar de nuevo, porque ahora hay jóvenes que tienen 12, 13, 14 años que hablan de ese caso, que preguntan de ese caso, y uno tiene que explicarle a ellos las consecuencias de ese caso, lo que pasó en ese caso, y todo lo que envuelve y envolvió ese caso, y todavía en la actualidad envuelve este caso. Sí. Entonces es un caso que se le llamó en su momento el caso del siglo en la República Dominicana, por la magnitud, por el vínculo que había entre ellos, por la clase social, porque diríamos nosotros que si este caso hubiese pasado en una clase social baja, quizá no tuviera tanta connotación a nivel mediático, porque aquí existía el miedo en la sociedad, el miedo de si iban a utilizar influencia, iban a utilizar dinero para evadir la responsabilidad. Y las redes sociales no eran como a la ahora. pena. No había redes sociales, por eso que ella decía ahorita, decía la doctora, que si en la actualidad se hubiese cometido este crimen en la actualidad con la tecnología que tenemos ahora actualmente, si se hubiese podido hacer algo más rápido. Entonces digo yo, quizá tal vez se hubiesen aclarado muchas cosas, porque por ejemplo, si ellos andaban en un vehículo, ahora tenemos un sistema con el nuevo 11 Sí. que uno le puede dar seguimiento a los vehículos donde van los vehículos, O hay un donde GPS. tú lo El mapeo llevas. de los teléfonos. Porque si podemos recordar el caso que pasó en la UAS con el doctor, se pudo observar de dónde lo sacan y dónde lo llevaron a un río que fue de Junior. Ujú. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, se pudo verificar todo eso. Entonces, en este caso, con la tecnología que tenemos ahora, a ese cuerpo se le pudieron hacer muchos estudios, muchos análisis que pudiéramos nosotros conseguir muchas cosas. Y cuando hablo de esto, de hablar del cuerpo, siempre el doctor me dice que el cadáver siempre habla con el patólogo, con el Así forense, mismo. con las partes Así del mismo. cadáver. Sí. Cuando ese cadáver lo analizaron, distinguida dama, en ese cadáver, uno de los puntos más importantes fue, ¿cuál fue? Que encontraron un documento, un número de teléfono de la novia de Moliné. Porque es una evidencia muy importante. Sí, porque eso fue lo que le conectó a ellos, porque ustedes, si nos podemos observar el expediente, vemos de que ellos, Mayo andaba con la familia, dándole seguimiento y buscando al niño.
Entonces, cuando los investigadores se dan cuenta de esto, que examinan, porque mira un teléfono y empezaron a llamar, entonces ahí la cosa fue que dio otro giro. Entonces, independientemente de que ese documento apareció, ¿qué hubiese pasado si ese documento no aparece? Sí, ¿Qué hubiese pero había pasado? otra cosa que podían hacerlo. ¿Por qué? Porque el niño salió fue con él de su casa. Él sacó permiso Sí, para porque él sacar. dijo que lo dejó en la bolera, él Sí, dijo Pero que él lo podía dejó. decir, doctor, Sí, que él lo pero Lo dejó en la dejó. bolera, él dijo Yo que lo lo dejó en dejé la bolera. ahí. Lo Pero, dejó ahí. pero espérate, Yo lo dejé en la él lo bolera. dijo. Él dijo que lo dejó, pero ¿qué sucede? Ajá. La madre fue a la Plaza Bolera. Y ¿Y dijeron qué que hicieron? Por aquí no ha venido esa persona. O sea, no hay nada, no hay evidencia. Pero él no lo apresaron. Cuando ella andaba con ella, no lo apresaron. Ellos lo apresan cuando los investigadores ya que le están haciendo el estudio al cuerpo, se dan cuenta que este ese Es verdad, teléfono, fue así. ese número de teléfono. Y los investigadores de la policía, entonces, como investigadores de Lucho, inteligentes, entonces que empiezan a hacer, porque siempre existió el enganchamiento de teléfono. Empezaron entonces a hacer su procedimiento y se dieron cuenta que había una conexión por ahí con llamadas telefónicas. ¿Quién sabe qué más investigaron ellos? Porque la investigación, escúcheme, la investigación en esa fase, los doctores me pueden mentir, la investigación en esa fase era secreta, en esa fase. Porque en el 2002 es que empieza entonces el nuevo Código Procesal Penal. Porque todos sabemos que a partir de 1996, cuando entra en posición del Vigencia. gobierno Leonel Fernández, Ujú. entonces que hay una retitulación a nivel de la judicatura en la República Dominicana y se empieza el sistema de organización de la República Dominicana. Pero hay muchas cosas que no se hacían, que se están haciendo ahora. Entonces, Ángel, tomando en cuenta el asunto del papelito, que el papelito fue que abrió pues la Pandora, podríamos decir que ahí se da, como siempre, una regla 1A del derecho que dice que no existe crimen perfecto. No existe, Sí. no existe crimen perfecto porque siempre, siempre alguien o te ve o te observa o el muerto guarda algo para hablar Sí. y decir, este crimen no puede quedar impune. En este caso, él guardó ese papelito en su cuerpo y dijo, con ese papelito ustedes van a dar trate de este caso para que esta persona que me hicieron esto cumplan su condena. Así mismo. Hay una frase muy interesante de Donald Dials, era que se llamaba, el que hizo Sherlock Holmes, que decía que no había crimen perfecto, y ciertamente así mismo es. Siempre hay una evidencia en la escena del crimen. Okay, Algo deja el que comete el hecho, que solamente sabiéndolo buscar se puede lograr dar con quien Pero da una ese vez crimen. hubo un colega aquí, penalista, que trajo una controversia. Dice que sí, que existen muchos crímenes que son perfectos porque hay personas que hacen varias veces diferentes cosas y en el último es que lo agarran. Entonces, pudiéramos decir que los otros fueron perfectos. ¿Qué usted Sí, opina? ciertamente los anteriores. Exactamente. Está hablando digamos, asesinos en serie. Ya es Exacto. otra cosa. Sí. Claro, obviamente, pero hay un momento en donde ellos Sí. categorizan el crimen. El interés de la Sí. investigación es sumamente Sí. importante en materia penal. ¿Por qué? Aquí tenemos condenados por homicidio donde el cuerpo no se ha encontrado. Así. Aquí en la República Dominicana hay personas condenadas Ya tú por homicidio sabes. sin cuerpo, como el caso de la niña, ¿Cuál? que hay de aquí de los Mameyes. Esa niña desapareció. Todo apuntaba que el panadero fue que la mató. Él nunca encontraron el cuerpo. Nunca apareció el cuerpo, pero está condenado. En realidad yo sigo muy preocupado por el tema de psicológico. Te voy a repetir Sí. eso porque, mira, en psiquiatría también yo creo que debes saberlo, controversia, que hay Sí. un esquema o un folleto que se llama el DMS-4. Ujú. Se le habrá aplicado el DMS-4, que es el manual de estadístico de psiquiatría de la escuela norteamericana, que te dice qué tipo de condición puede tener una persona. Mira, establecer y hacer un crimen como ese implica un trastorno muy serio y severo de la personalidad. Las cárceles muchas veces no te curan esos trastornos. Muchas veces no. No, nunca. al contrario. En muchas ocasiones la gente sale peor desde la Salen especialistas en otras ¿Me áreas. comprende? Entonces, eso Nosotros es tenemos centro no preocupante. de rehabilitación, sino centro de criminalización. Ahí sí Sí, aprende a una delinquir. verdad. Usted empieza robando una Totalmente de acuerdo carterita y con sale ahí ustedes, como un colega. atracador Sí, de... déjame decirte que Hay casos que son particulares. Cada caso, como diría mi abuela, que ya está muerta, cada comida tiene su sazón.
En el caso de él, de Mario, si podemos observar, como usted dijo ahorita, doctor, Se graduó. recuérdese que usted lo dijo ahorita, que él fue una persona que ha estudiado, que es una persona que no ha tenido ningún tipo de Y conflicto, no que tiene tuvo conflicto una carcelario conducta, evidente, por lo menos, porque una todo lo de conducta, la... una conducta Sí. 5-5 hasta Pero eso ahora. no justifica. Claro, en sus Eso, en antecedentes sus antecedentes psiquiátricos, eso no está justifica. eso ahí. Sí, Claro, sí. estoy de acuerdo con el doctor, eso Déjeme no explicarle justifica. algo, déjeme Eso explicarle Eso algo. no justifica. Déjeme explicarle algo, Hay veces sí. que tú haces pródromo. Claro. El día Déjeme explicarle pasado, algo, perdóneme sí. un segundo, que el día pasado. Hay una muy interesante controversia ahora ahí. Sí, yo le voy a explicar algo. Esta controversia es Yo importante. aquí ahora. Porque yo debo hacer connotar la importancia que tiene un programa que el día pasado con Ángel hiciste, que era el control de las emociones. Ah, sí, sí. Y a sí. ese propósito, hace un tiempo te había regalado un libro Sí, sí, que yo lo es leí. muy interesante, Sí. que es sobre el control de las emociones. Hay que ver cómo se manejan las personas en las emociones. Hay ocasiones que tú haces pródromos. Hay gente que son muy tranquila, pero de buena primera, cualquier tipo de situación te puede hacer perder el Incendia. control. No Entonces, tú maneja tienes los que- impulsos. No maneja los impulsos. Entonces hay que ver cómo se maneja el individuo en ese orden. No, lo que pasa es que para eso hay que manejar lo que es el juez de ejecución de la pena, la función de la ejecución de la pena. Mire, para usted optar por la libertad condicional o para usted optar por su libertad después que usted es condenado, a usted le hacen pruebas psiquiátricas y evaluaciones médicas, porque el psiquiatra, el psicólogo forense, cuando lo estudian es que determina si esa persona está apta para salir física y psíquicamente. Pero si cumplió la pena. Ahí no está- Pero si ahí no cumplió aplica, la ahí no pena. aplica. Sí, pero ya cumplió la pena, ya cumplió, colega. Sí, pero eso cumplió le ahí. estoy hablando. Yo estoy hablando con la libertad condicional. En el caso No, en per se- esa que ya. en el caso Esa per solicitud se que de la él, rechazaron compañía, Ajá. ¿ves? que Esa esté solicitó. loco o que no esté loco, Ajá. eso no le importa a la sociedad. La sociedad lo que importa es que él cumplió con la pena. Y la pena aquí en nuestro país, ¿de qué se trata? No es de reinsertarlo a la sociedad, no es de reinserción a la sociedad. Eso es lo que Entonces, debe ser. él es lo que debe ser, pero hay un hecho aquí no controvertido, es que él ha cumplido 30 años de cárcel, no fue 30 años en el extranjero, o sea, 30 años como preso de nuestras cárceles y 30 años dice la sentencia. Tengo una pregunta práctica. Hasta yo. Una pregunta práctica. Hasta yo le tengo. tengo otra. a él. Digamos que tú eres un empresario. Ujú. Digamos que un personaje de esa naturaleza, conociendo tú el hecho, y a veces hasta sin conocerlo, porque yo que tengo una empresa, en un momento voy a hacerle una evaluación exhaustiva a cualquier empleado que yo quiera emplear. Por vía de consiguiente, ya tú sabes que la persona tiene esa condición. ¿Tú lo emplearías? Es tu silencio muy elocuente. No, porque espérate, porque es que no es, esto no estamos hablando de rojo Tu blanco. silencio muy Estamos elocuente. Rojo blanco. Estamos hablando de cuál es la situación de Yo la persona. Porque Quizá lo emplearía. yo no tendría inconveniente en emplear Ajá. un expresidiario. Yo no tendría inconveniente. Levanta la mano, colega. Júrelo. Yo lo juro. No ¿Por qué tendría- usted dice que no tendría Por- inconveniente? No tengo inconveniente porque yo sé de las segundas oportunidades. Yo sé que la persona, y partiendo desde este punto de este caso per se, yo me fijo más, porque hablamos de psicología, estamos hablando también de la edad de esta persona cuando cometió los hechos, casi adolescente. Su mente no funciona adecuadamente. No estamos hablando de una persona ya de 30, 40 años, estamos hablando de una persona de 18 años apenas cuando cometieron estos ¿Y hechos. dónde estaban los valores de él? Pero, ¿Y dónde estaba pero la, es la la cercanía situación, familiar? pero- ¿Y dónde estaba? Porque orquestar un crimen tan horrendo, no lo estoy acusando, no estoy apuntando, quiero que entienda, estoy hablando No, en no, es que él no hay que acusarlo porque en él- tenor, él- no, él no, es no, un- quiero una decir, reflexión, una reflexión. no, pero estoy diciendo que no le estoy Es una apuntando reflexión. en la actualidad, porque sabemos que ya él va a salir el 5 de mayo y ya él cumplió su pena, Claro. pero hablo en el momento porque me genera controversia cuando usted dice que como que mentalmente no estaba maduro para lo que estaba cometiendo, pero doctor, No, tenía 18 años, doctor, No, era no, su primo no, hermano, es que doctor, no fue que le dio una paleta en la boca. No estamos hablando de eso, no estamos hablando que mentalmente no estaba maduro en el sentido, no es de que él es inocente con lo que hizo porque por algo fue condenado Claro. y sometido. Estamos hablando que él, vamos a suponer, esto es una situación, estamos hablando de un crimen horrendo, no estamos hablando de algo que fue que se le escapó a él, pero estamos hablando de que esta persona, sea por lo que sea, cometió este error
que es un asesinato, que nadie quiere estar ni siquiera en los cabales de los familiares, porque el muerto ya no sé del muerto, o sea, pero los familiares es un crimen horrendo, pero yo no soy Dios para juzgar. Yo entiendo que él cumplió con su pena. Si el trabajador que yo necesito, él cumple los requisitos, yo no no voy a estar buscando, mira, tú eres el carcelero, ven. No, si él cumple los requisitos del perfil del personaje que yo estoy buscando para trabajar y hace su trabajo, yo no tengo inconveniente. Voy a hacer una analogía que se parece a esto y me parece muy interesante. ¿Sabes qué? Si voy a hablar un poquito de trasplantes rápido para explicarte algo con relación a esto. Tú sabes que hay trasplantes de donantes vivos y donantes emparentados. Yo trabajo también, tengo experiencia en el asunto. Ocurre que no está en la población el ánimo de donar tus órganos después de la muerte. Más, yo un día pasado relajando con mi mamá, le digo, mami, si tú te mueres, tú estarías dispuesta a dar tus córneas, estarías dispuesta a dar tus riñones, tú estás loco, eso no es imposible. ¿Cómo yo me llevo mis órganos completos? En otras legislaciones no es así. ¿Comprende? Entonces, no es obligatorio, pero está estipulado en un documento que te establece que si tú en vida no has dicho el no, de que no veas, tú entonces eres automáticamente un donante. ¿Por qué digo eso? Porque un 80% de la población puede pensar, un 20, un 15, como tú puedes pensar así, pero existe en medicina las estadísticas. En un pueblo como el que nosotros vivimos, el 85% de personas que tú le haces la pregunta que le acabo de hacer a mi querido colega aquí, La que te yo va a decir leí. que Quizá no. más del 90. Te va a decir, más del 90 te va a decir que más del no. 90 que el no. 90% de los pacientes en esas condiciones te dicen que no. El 90% en eso te van a decir que no. Yo no lo digo porque yo Nosotros lo digo tenemos por un el colega grupo, que estuvo preso. por el grupo. Hacia eso. Nosotros tenemos un Estadística. colega que es hermano de nosotros y él es abogado en la actualidad. Ujú. Y él estuvo preso en una pensión. ¿Por qué? Por falsificación, por robo, cosas así. Entonces, ¿tú crees que él no tenía una segunda oportunidad? Él llegó a una segunda oportunidad, hoy es profesional, hoy está trabajando, y hoy ya está político, y hace todas sus cosas. Pero ¿cuál es la situación? Es que las personas pueden en su momento cambiar. Las personas, usted le da su chance y puede, cosa, porque la mente humana es algo maravilloso. La mente humana trabaja. Tú ves una persona lo más tranquilo, lo más cosa, y puede ser el psicópata más grande que tenga. Ah, no, esos Eso son sí. los mejores. No, Oye, sí. tú lo ves, el mira, psicópata generalmente tú tranquilo. no ves ni siquiera Manipulan hablando mucho. duro. Tú no. Yo tengo un caso de sicariato, yo vengo ahora mismo de un caso ya, donde el cliente mío, oye, lo acusan ellos tienen un cementerio casi, y el caso es de 4 muertos. Y nosotros estamos, mira, tú hablas con ese muchacho tú lo ves, ese muchacho ni la voz sube, Ah, eso Sí, ni yo. la voz Ese sube. es el perfil de ellos. Ese es el perfil. Ese Entonces es su perfil. debe Una leer pregunta. bien los Es el perfil humores, de los humores de psicópatas. Hipócrates. Una Sí, pregunta. psicología criminal. Una pregunta, doctor, para usted. Usted dijo ahí que en otras legislaciones, si usted no firma un documento, usted es donante. Claro. Exacto. La Sí. pregunta es la siguiente, para el panel. Podemos observar ahora que en la cédula Sí, ahora hay tiene una controversia en ese tema. hay un ahora. problema ahora mismo Sí. que hay que hacer un programa con relación Sí, al hay tema que de la hacerlo. cédula. Hay Hay una que Que hacerlo. tiene una gotica de sangre ahí, Sí. que entonces que si tú tienes esa gotica y tú Sí. Sí. Pero ya tú eres donante, ya se explica un poquito eso, doctor. Si usted- Bueno, sencillamente nosotros tenemos un instituto aquí que es el INCOR, que tiene que ver con la regulación de trasplante y hay una ley también que rige el trasplante. Entonces se ha suscitado, es lo que he observado en estos momentos, como una serie de situaciones porque algunos dicen que está mal, que no debería ser, porque eso a nadie le han preguntado, que tal cosa. Bueno, en realidad yo en lo particular no he visto que se ha legislado sobre el tema, entonces tendríamos que analizar eso Del punto de vista legal. desde el punto de vista legal y ver hasta qué punto real y efectivamente se ha legislado para que sea así. Entonces, si tuviese un asidero legal, no hay tema. En Barcelona, por ejemplo, si tú en tu cédula te dice que tú eres donante porque tú dijiste que querías donar. Ahora, si por ejemplo dijiste que no, pero en la cédula te dice que tú puedes, que no dones, ¿verdad? Tú No, tú dices, puedes cambiar de parecer también después. puede cambiar, ¿me entiendes? Pero ciertamente el tema tiene que legalizarse. A mí me toca Tiene ahora en que este mes. legislarse sobre ese tema. Yo, con un paisito como este, subdesarrollado, ya tú eres víctima de que te secuestren. Ah, no, este es un donante, vamos, y te agarran y te matan fácilmente para sacarlo porque tú eres un donante. Vamos a Quiero actualizar. ver las consideraciones de ustedes. ¿La gente ha recordado más a Mario o a la víctima?
Al- ¿Qué Para mí opina? la víctima es más recordada porque por todos los puntos que podamos ver. Estamos hablando de una persona, un infante, empezando a vivir la vida, un puberto de apenas 12 años, perdió la vida vilmente por personas que debieron protegerlo, su primo, una persona, o la persona que él confió, que lo invitó supuestamente a ver algo que le gusta, motocicleta y cosas, y al final lo que era una treta para poder ultimarlo. Eso caló considerablemente en la mente de la sociedad dominicana y del mundo, porque esto rodó en su momento, aunque no habían redes sociales y esas cosas, pero sí existían periódicos y cosas internacionales que Pueden esto salió. recordarlo, Sí. sí, pero generalmente, y bueno, en buen cibaeño dicen que el muerto al bollo y el vivo al hoyo, y que tal cosa. Como queriendo decir que el que se fue, ya se fue, pero el que está ahí siempre se va a estar recordando y mirando. Esa es mi Yo lo percepción, veo así. como que yo lo veo de esa manera. Es Ujú. una pregunta, ¿sabe? Que Muy reviste, controversial. sí, reviste una complejidad para la respuesta, pero ciertamente en lo particular, porque es un caso muy particular, una percepción muy particular para mí es que el que está vivo tú tienes que Yo, estar yo entiendo lidiando que la con gente él recuerda más al niño, cada porque vez que cuando tú se ves ese habla de él, hombre. el caso llena nada más en la mente de la persona Todo el el mundo habla del niño. De niño, una vez se habla pone, del niño. enfoca el niño, porque fueron dos que no toman, y se enfoca en el niño. En mi mente, de que me habla Llena Ibar, yo veo el niño, su pelito ¿Y bueno. Ángel Eso qué es lo que ve? yo veo ¿Qué ve en mi Ángel? mente. ¿Qué ve Ángel? Yo entiendo que la ciudadanía, la familia, siempre va a acordar al niño Llena Saibal. Entiendo yo que independientemente de la condena de 20 a Moliné y de 30 años a Mario, ya eso pasó para ellos, ya ese tiempo pasó, ellos van a estar en libertad, pero ya la familia, cada cumpleaños que el cumpleaños el niño Rafael Llena Saibal, ellos se van a acordar de él, porque la familia y la madre nunca olvidan a sus seres queridos. Una pregunta compleja y vamos a iniciar con el doctor. Doctor, ¿cabe el perdón en un caso como este? Yo creo que sí, el perdón, sí, yo creo en el perdón. Ciertamente, también, como dice alguien por ahí, la salvación es muy personal. Asimismo, el perdón es algo que deben hacerle a uno. Y sobre la base de eso deben haber muchos estamentos y muchos fundamentos espirituales, religiosos, morales, que te hacen establecerte en el perdón. El perdón sana, el perdón sana. Y poder decir, y es una situación que tenemos en la actualidad muy común, que el orgullo se va por encima del perdón. Y con decir excúsame, perdóname, en muchas ocasiones tú puedes subsanar una condición, o aunque sea la peor de todas, pero es una forma de tú humildemente decir estoy arrepentido de una situación que yo hice. Porque todos podemos cometer errores mayores, peores, muy malos, mucho más malos y demás. Pero cuando tú tienes esa capacidad de decir perdóname, se logra todo. Y es más fácil inclusive. Mira, ahora mismo, por ejemplo, la sociedad está caldeada por el tema que acaba de acontecer en Santiago. Sí. Un vil asesinato. Wow. Y yo te voy a decir, ahora estoy escuchando en las redes que la gente está diciendo que lo perdonen. Cometieron un grave error. Ahora cabe de la justicia perdonarlo. Ahora que tú de corazón, como ciudadano, y de coño, hay que perdonarlo. ¿Me entiendes? Pero no es tan sencillo, pero ayuda hasta inclusive hasta en la condena. Porque tú apaciguas al juez si se quiere. Ya el juez entiende que tú tienes un arrepentimiento real. Doctor, desde su punto de vista, ¿cuál sería el impacto de la familia? Impacto a nivel psicológico, se entiende que se hizo justicia, ya que en su momento, como dije, se le aplicó la pena máxima, por más que ellos quisieron ser liberados mediante condicional y eso se les rechazó todo el tiempo. O sea que ellos siempre fueron en justicia de forma gananciosa. Perdieron un ser sumamente querido. Estamos hablando de un hijo, eso nunca va A cerrarse. a cerrarse esas heridas.
Pero sí, partiendo del punto de por lo menos la justicia dominicana, se hizo justicia, se impuso la pena máxima y la cumplieron a cabalidad. En otros países, quizás que existe la pena de muerte, la justicia sería que le quiten la vida a ellos O también. cadena Pero en perpetua. nuestro país no existía eso en ese momento y todavía no lo existe. Lamentablemente para ellos y favorablemente para los inculpados del caso. Entonces, en base a eso sí entiendo que ese dolor nunca va a cerrar las heridas, pero hay que pasar página. Hay que pasar Hay que página. perdonar, como dijo el Sí, doctor, hay que perdonar. porque el que perdona se está perdonando a sí mismo, se está liberando, Ujú. porque es una carga. Odiar, o sea, eso es una carga que lo mantiene ahí. Mientras el que perdona se libera. Eso es lo que hace. Sí. Ángel, desde tu punto de vista, ¿consideras tú que los legisladores deberían de tomar hechos como estos para legislar en el sentido de aumento de penas? Bueno, yo entiendo que sí, que los legisladores al momento de ellos analizar un proyecto de ley siempre buscan esa bitácora de casos que han pasado. Además, como todos sabemos, se hace una consulta pública y los abogados, la sociedad civil, siempre le solicita a los legisladores que inserten este tipo de pena, que el aumento de la pena de 30 y de 20, que sea un poquito más allá. Y entiendo yo que los legisladores han tomado en cuenta esto. Y en el nuevo Código Penal que va a entrar en vigencia, ya está insertado el cúmulo de pena y la pena más elevada de 30 años. Doctor, desde el punto de vista psicológico, la salida de Mario reactiva ese trauma colectivo. Es probable, no necesariamente el trauma, pero sí puede darse una especie de paranoia. Me doy a entender, en el entendido de que cuando esas cosas ocurren, el, el pueblo, es decir, la población, al tener tanta consternación pasada, debe curar al paso, debe curar esas heridas, ¿no? Y ese trauma de a poco. Pero han pasado 30 años, Han pasado doctor. 30 años, pero se mantiene porque ¿Por qué se mantiene, el doctor? impacto fue demasiado grande. El golpe fue demasiado grande. Entonces, lograr el perdón, lograr que la ciudadanía se acepte esa condición, tomará su tiempo, ¿eh? Como Más de todo, 30 años todavía. tomará su tiempo. Yo no te puedo decir, ¿verdad? Pero ciertamente es un asunto sumamente complejo y delicado. No, para mí, tiene importancia cuidarlo a él, cuidar a la población, porque ciertamente hay gente con mucho dolor por eso. ¿Comprende? Tú no sabes las Completamente de acuerdo represalias con que eso. puedan haber sobre la base de esa condición. Hace el muchacho. Porque yo no lo voy a hacer, quizá ninguno de nosotros no lo haríamos. Pero hay Pero gente tú que sabes sí. la cantidad de gente que quedaron tan mal con eso. Entonces, Eso hasta es, él debe cuidarse. Es problemático eso el es así. Es caso, es muy problemático. compleja. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo, como dicen, que debería de irse del país entonces? Eh, creo que Tomando en debe, cuenta ese creo, alegato que usted acaba sí, de compartir, doctor. podríamos valorarlo en el tiempo conforme nosotros podríamos entonces, sobre la base de eso que acabamos de explicar, establecer una especie de seguimiento persistente, continuo, sistemático, valorando. No es sencillamente te fuiste a la casa. Es más, yo he visto casos que, por ejemplo, el caso del JEPC, a veces yo estoy preocupado. Te voy a decir por qué estoy preocupado. Sí, Porque los encartados han sido amenazados ahí. Han sido amenazados de muerte y que lo voy a matar. Ustedes han visto eso. Sí, sí, O sea, han visto muestras verbales, expresiones verbales que establecen claramente el rencor que hay contra esas personas. Y sencillamente ellos son culpables, ciertamente, por algo que, por una negligencia, sencillamente, que no han querido cometer, pero sencillamente todo el mundo no lo ve así. Todo el mundo no lo ve así. es Entonces verdad. son personas falibles de que en cualquier momento puedan tener algún tipo de situación. Yo veo mal que no tengan protección. ¿Me comprende? O sea, es que hay tanta gente que uno no sabe. ¿Considera usted, doctor, que este caso quebró de una forma u otra la confianza hacia las personas vulnerables? Bueno, en cierta forma, sí, las personas, por lo menos partiendo de la premisa de cómo sucedieron las cosas, cómo esta madre fue llamada
y ella confió en la Sí, familia, confió en este joven. sí. Mira, está bien, no, sí, con él va seguro. Sin embargo, lo estaba mandando para su muerte, sin darse cuenta. Entonces, eso crea un trauma que no, ningún médico le va a curar eso a ella. Porque en cierta forma, este tipo de personas se sienten responsables, se sienten culpables, porque dice, si yo no hubiese dado autorización, eso le puede Generar traer una situaciones, culpa, sí, sí. una culpa. Entonces, lo que decía el doctor ahorita es de mucha importancia, sí. ¿Por qué? Porque las heridas todavía están ahí. Entonces, Sí. viendo a esta persona, con la pregunta que usted dice, viendo a esta persona paseándose por ahí y recordando a su hijo o a su hermano o a su primo, que esta persona le cegó la vida, puede haber situaciones de Sí, índole mayor que pueda continuar esto en una desgracia, en otra desgracia más grande que sí. En realidad es un riesgo mantenerse así aquí, como decíamos, pero La vida hay todo es que, un riesgo, don en José. la vida todo es un Todo es riesgo. un riesgo, hasta estar vivo es un riesgo. Así mismo Bueno, es. Hasta estar vivo es un vamos riesgo. a tirar ahora una pregunta un poquito compleja. Ángel, desde tu punto de vista, ¿consideras tú que debería la familia del niño tener voz en esa liberación? Bueno, entiendo yo que con relación, porque hubo un proceso, se le dio seguimiento a un caso. Ya la persona fue juzgada, fue condenada, y el artículo 9 del Código Procesal Penal establece única persecución. Única persecución es decir que nadie puede ser juzgado, condenado 2 veces por un mismo hecho. Ya él fue juzgado, fue condenado por ese hecho, y ya la misma legislación establece que ya no puede ser juzgado por ese hecho. Él simplemente puede ser juzgado a nivel moral, psicológico, pero a nivel de lo que son los procedimientos en los tribunales, ya esa etapa precluyó, Caduco. ya esa etapa concluyó, y ya lo que tenemos que esperar es resignación y ver el comportamiento tanto de la sociedad, de la familia, Como de él mismo. como de mismo Mario, y esperemos, como dijo usted y ha dicho en otros programas de televisión que he podido observar en las redes sociales, el tema del perdón. Quizá tal vez pueda ser, nadie puede cerrar, todo puede pasar, lo último que se puede esperar es perder la fe Y la esperanza. y la esperanza. Quizá tal vez, aunque el caso es un caso muy grave, pero todo puede pasar en la vida. Cuando viene a ver, nadie sabe si hay un perdón de la familia, porque nadie sabe. Todo Sí. puede pasar. Quizá sí, quizá no, pero puede ser que pase. Doctor, desde su punto de vista, ¿considera usted que existe cierto vacío jurídico después que él salga en libertad? Con relación a lo que sería seguimiento, ya que usted pues estableció que se debería de dar vigilancia a Sí, alguien pues que cometió un hecho tan sí. horrendo, basándose en las Al pruebas del ini- DMS-5, Correcto. DMS-4, Sí, asuntos de psiquiatría, sí. psicología. ¿Usted qué opina? Porque usted me generó como muchas No, no, preguntas. sí, sí, pero es que es para generarlas, ¿entiendes? En realidad es para generarlas. La preocupación existe, ciertamente. Y sí, al inicio de nuestro conversatorio empezamos conversando sobre tocamos el tema del juez de ejecución de la pena. Yo entendía que era importante eso porque es el enlace, ¿verdad? El que tiene que ver con el seguimiento. Para ponerte un ejemplo, yo que tengo algo, un poco de experiencia, pues viví en Estados Unidos. Hay personas que tienen ese tipo de situación y le ponen una especie de trabajador social Sí. que le esté dando seguimiento. ¿Comprende? Independientemente de que le den su libertad, pero igual tiene una persona que le está dando seguimiento, inclusive que se reporta en la casa, que sabe dónde la persona está, que le está dando el seguimiento, cuidándolo. ¿Comprende? ¿Existirá ese sistema aquí? Me parece que no. Y siendo así, entonces hay un cierto vacío jurídico que debemos entonces, sobre la base de eso explicado, llenarlo para que evitar situaciones futuras. Yo te reitero que este es un caso muy referente, Claro. que tiene muchas aristas, que tiene digamos, muchas variables donde nosotros podemos valorarlas a los fines de hacer correcciones a fines futuros. Y esa es una corrección, ¿eh? Sí, Mm, sí. Yo difiero del doctor con relación a esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Que no estamos hablando de una libertad condicional en ningún país del mundo. Ya que usted cumplió, nadie tiene que darle seguimiento, porque ya usted cumplió su pena. Doctor, pero él Déjeme puede terminar ser la un idea. posible, No, Es déjeme un una terminar la, es persona. déjeme un terminar la cáncer. idea para que sepa. Mire, cuando una persona cumple su condena,
ya la ley, la justicia no tiene que estar cosa porque ya usted le está dando por encima de la condena que tiene. Ahora, que si yo voy de acuerdo con el doctor, Ajá. ya es una atribución de él y de sus familiares, si entiende que hay una secuela psicológica. Doctor, Y la Darle, autoridad, y la llevarlo autoridad, a un y el especialista, Estado, el esto Estado. doctor, perdón, dígame. perdón que lo estoy interrumpiendo Ujú. mucho, pero yo quiero decirle algo ahí. ¿Qué seguridad tiene la sociedad de que no se vuelva a repetir algo más? Es que la sociedad no tiene seguridad de que él ni otra persona. No estamos hablando cerrando, No, solamente yo estoy con el hablando del caso punto de él, de legal. alguien que haya hecho algo tan, Ujú. tan feo, Sí, tan sí, fuerte, tan vil. ¿Qué seguridad tiene la sociedad de que esa sí, persona no pueda repetir? sí, Porque si nos ponemos a mirar los casos, y ujú, yo le voy a hablar desde la psicología criminal, ujú. en alto porcentaje se repiten y a veces son peores. Sí, No pero, estoy juzgando, ¿eh? Para que me entiendan. sí, pero tenemos que generalizar en este punto, porque si partimos solamente con punto de referencia a este individuo, entonces los demás que salen, que han robado, que han violado, que han cosas, entonces tendría entonces esta persona, ¿dónde estaría el país? Lo que sí, yo entiendo que, como el doctor dice, sí, él necesita ir a un psiquiatra, pero son atribuciones de él y de su familia, no de que el Estado tiene que seguir atrás de él, persiguiéndolo, porque ya cumplió. Ahora, si fuera porque ya es demasiado. Me gustó, Existe señores. existe Cerramos la con mucha protección. controversia. Excelente programa. De verdad que me siento feliz de haber tenido esta tarde la oportunidad de poder compartir con los doctores, especialistas en materia penal, sobre este caso pues tan complejo y que todavía de una forma u otra ha dejado pues una cicatriz en los corazones de cada dominicano. Gracias de verdad, colegas, por compartir con nosotros sus conocimientos sobre este tema tan importante. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este tema y de lo correspondiente pues a esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite, que continuaremos navegando, transitando por este mundo de los temas controversiales. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Hasta mañana, mis amores. Hasta mañana. Bye. Bye.